Hola a todos y esta semana vamos a hablar de algo que nos habéis pedido a raíz de haber tocado el tema del liderazgo y es el tema del trabajo en equipo. Bueno, pues como sabéis todos, los equipos tienen varias fases, pasan por varias fases. No es algo que permanezca, los individuos no se comportan de la misma manera tanto al inicio como en mitad de la vida del equipo como al final y tampoco tienen el mismo rendimiento. Y lo que vamos a ver es cómo podemos hacer equipos de alto rendimiento y vamos a verlo desde la fase inicial, es decir, desde la fase de composición de ese equipo y luego también pues en el siguiente vídeo de la semana que viene es una vez que ya tenemos los equipos formados, qué podemos hacer con esos equipos para que lleguen a una etapa de máximo rendimiento. Como sabéis todos, la diferencia básica entre un grupo y un equipo, digo básica porque sabéis que hay muchísimas más, pero en el grupo nos vamos a encontrar que el rendimiento del grupo es básicamente la suma de los rendimientos de cada uno de los integrantes del grupo. Mientras que el equipo se diferencia del grupo, entre otras cuestiones, porque la suma de los rendimientos de cada una de las personas integrantes del equipo es muchísimo más. Es decir, se produce una sinergia y aumenta el rendimiento de esos individuos, rendimiento que de forma individual vamos a ver que conseguirían muchísimo menos. Bien, entonces una de las cuestiones que podemos hacer para tener equipos de alto rendimiento, sobre todo al principio, bueno, pues sería seleccionar bien a los componentes del equipo. ¿Y cómo podemos hacer para seleccionar bien a los componentes del equipo? En primer lugar, yo diría que hay que hacer pues algo parecido como, por ejemplo, una evaluación de puestos de trabajo. Es decir, habría que pensar muy bien cuáles son las metas y cuáles van a ser los objetivos de ese equipo y en función de eso diseñar o dejar plasmado, incluso por escrito, cuáles van a ser los roles de cada una de las personas o de cada uno de los componentes del equipo. De tal manera que esos roles conllevaran una serie de tareas y de funciones que también estuvieran bien descritas. De manera que cada uno de esos componentes del equipo, cada uno de esas personas integrantes del equipo, en cualquier momento sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Además, incluso se pueden establecer las relaciones que tiene que haber entre los diferentes componentes del grupo. Pues bien, a la hora de seleccionar un equipo, es decir, si tenemos la suerte de que nos dicen que constituyamos nuestro propio equipo, pues tendremos que tener este diseño antes. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los objetivos o cuáles van a ser las metas que se le van a pedir cumplir a ese equipo y en función de eso elegir a las personas. Elegir a las personas no solo en función de los conocimientos, sino también de las habilidades. ¿Por qué? Porque al ser un grupo, o sea, al ser un grupo social, un grupo de individuos, que veremos que vamos a llamar equipo, pero al estar compuesto de individuos que se van a tener que relacionar, van a tener que tener una serie de habilidades sociales para que el equipo funcione bien. Luego, los roles van a tener que ir marcados no solo y estrictamente por los conocimientos de las personas, sino también en función de sus habilidades. De manera que yo, por ejemplo, en primer lugar, siempre lo que hago, sobre todo, por ejemplo, cuando me encargan cursos de trabajo en equipo, como es bastante complicado muchas veces el que las personas se den cuenta de que el trabajo en equipo las beneficia, es decir, porque siempre lo ven como una pesada carga, ¿no? Y entonces este tipo de cursos siempre como van un poco como a desgana, porque no han entendido precisamente cuál es el valor de trabajar en equipo, pues yo la verdad es que normalmente lo que suelo hacer es al principio, por ejemplo, de esos cursos, les hago alguna de las actividades tipo de estas que hay de viaje a la NASA, o sea, viaje a la Luna, en la que, bueno, pues tenemos tres tipos de puntuaciones, la del individuo, la del grupo y luego la que hace la NASA, que se supone que es la más correcta
correcta y la que de alguna manera marcaría la supervivencia del grupo. Bueno, hay muchas variadas actividades de estas, por ejemplo la de la isla, etc. Pues bien, si nosotros logramos en primer lugar, si hacemos una actividad de estas, vamos a ver que pasan normalmente dos cosas. La primera de ellas es que la mayoría de los individuos suelen ganar en grupo. Suelen ganar en grupo pues porque se suman normalmente los conocimientos de las personas pues que hay en el grupo, de manera que si hay una de las personas que no tiene el conocimiento sobre algo, por ejemplo, pues se complementa con el conocimiento de otra. Cuando no suele dar positivo, es decir, cuando el rendimiento del equipo no es mejor que trabajando individualmente, bueno, pues ahí es cuando faltan habilidades. Es decir, yo normalmente me doy cuenta cuando en un curso determinado yo tengo que trabajar más el tema de ciertas habilidades de comunicación, ciertas habilidades de negociación, de resolución de conflictos, etcétera, etcétera, en función precisamente de esos datos, porque lo normal es que el individuo, el rendimiento del individuo crezca cuando está en ese equipo y claro, cuando el equipo funciona bien. Evidentemente, si tú en un momento dado tienes mayor puntuación solo que en el equipo, es porque no has sabido llegar, no has sabido convencer, no has sabido negociar, no has sabido comunicar todos aquellos a lo mejor conocimientos que a lo mejor tus componentes del equipo no sabían. Y entonces eso es un poco la clave. De esa manera, cuando hace uno este tipo de actividades, pues primero te das cuenta, es decir, cuando seleccionas y haces este tipo de actividades, te das cuenta de quién a lo mejor sirve o no sirve para trabajar en equipo, y si coges una de esas personas que a lo mejor puntúa menos o mejora menos solo que trabajando en equipo, pues entonces te das cuenta de que ahí tienes que trabajar. Si es que realmente te interesa mucho por los conocimientos que vaya a aportar al grupo, pues que tienes que trabajar el tema de las habilidades. Y no solo ese tema, es decir, que en el grupo luego tienes que tener roles y personas complementarias. Roles y personas complementarias no solo en conocimientos, ¿vale?, sino en habilidades. Por ejemplo, pues tienes que tener personas entusiastas en el grupo. ¿Por qué? Porque el entusiasmo es una cosa que se contagia. Y la mejor manera de que un proyecto salga adelante, pues es precisamente la existencia de esas personas que pueden contagiar ese entusiasmo al resto del grupo. Pero claro, un proyecto no tira solo adelante por el entusiasmo, porque muchas de esas personas, a lo mejor entusiastas, pues cuando se aburren porque ya no hay novedad, etcétera, pues abandonan un poco la consecución de ese logro, de ese objetivo, el terminar el proyecto. Entonces, también ahí pues necesitas personas, por ejemplo, que sean capaces de terminar los proyectos, es decir, personas que sean capaces de coordinar y llevar a buen término un proyecto. Entonces, la mezcla entre las personas entusiastas, la mezcla entre las personas que saben acabar un proyecto y tener en cuenta, por ejemplo, también pues los conocimientos de cada una de las personas. Tener personas que además sepan comunicarse bien, es decir, sepan comunicar y que a la vez tengan tanto alto grado de comunicación pues que no produzcan conflictos, o que sepan salir o manejar esos conflictos, ¿no? Porque en un proyecto, a lo largo de la vida de un proyecto, pues normalmente no tiene por qué salir todo bien. De hecho, siempre suele haber algún momento en el que las cuestiones pues se dificultan o no salen como se esperaba, y ahí precisamente es donde viene muy bien el tema de cómo resolver ese tipo de cuestiones. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta los perfiles que no deberíamos de tener en el grupo, que son esos perfiles a lo mejor un poco narcisistas,
que son perfiles a lo mejor que les gusta mucho destacar, ¿no? Porque una de las cuestiones que vamos a tener y que son clave también, como veremos la semana que viene, son una serie de cualidades, como por ejemplo podría ser que las personas que tenemos integrantes en el equipo pues sean personas a lo mejor generosas, sean personas humildes, ¿no? Y que a lo mejor pues tampoco sean personas excesivamente perfeccionistas, ¿no? Yo diría, porque también muchas veces la perfección lleva a no acabar determinado tipo de cosas y también lleva pues al conflicto, ¿no? entre las personas del equipo. Y básicamente teniendo estructuradas estas cuestiones, es decir, si nos dejan seleccionar nuestro propio equipo, tenemos bien estructurados los roles, tenemos bien estructurados, vemos un poco las habilidades que necesitamos y tenemos bien cubiertas toda la parte técnica del proyecto que vayamos a hacer. De manera que tengamos también muy bien definidas las tareas, las funciones y las relaciones y cómo se establecen esas relaciones, pues en un primer momento, en esa fase de composición del equipo, tendríamos todo lo que tenemos que tener para que ese equipo, con lo que veremos la semana que viene, sea un equipo de alto rendimiento. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Si te ha gustado, no se te olvide darle a la campanita y suscribirte si todavía no lo has hecho a nuestro canal para ver más vídeos de este tipo, para que te lleguen todas las notificaciones, además de todos los vídeos que vayamos publicando. Y por mi parte, pues desearte que tengas buena semana y un abrazo a todos.